Cuarto oscuro, oscuro secreto. Efren paseaba por los extensos los muelles de Puerta de Baldur como lo había hecho todas las mañanas durante más de un mes. No encontraba solución y el barco debería haber estado en puerto poco después de su llegada. Cada día venía aquí, cada día le preguntaba a cada estibador que pudo encontrar que se tomara unos minutos para hablar con él. Nada. Ni una palabra del Tritón brincador, y mirando hacia las vastas y oscuras aguas revolviéndose delante de él este día de lluvia. No fue difícil para Efren imaginar que la embarcación se había perdido en este entorno inhóspito conocido como la Costa de la Espada. De hecho, esta mañana particularmente lúgubre, el brujo estaba seguro de ello. El mar se la había llevado, y a todos a bordo, probablemente, o algunos demonios del mar o un gran tiburón o ballena o kraken incluso, había astillado el casco y la empujó abajo para darse un festín con la tripulación. Si tenía razón, entonces su madre había muerto, y su propósito en la vida se había encontrado con un final abrupto. O tal vez su estado de ánimo era el resultado de las condiciones meteorológicas y no una conclusión razonable. El aire era pesado el día de hoy, aunque rápidamente corría de la primavera hacia el verano. Efren desestimó esta noción superficial. El clima no podría ayudar, pero este no era un final tan abrupto como parecía. Esta mañana llegó como una conclusión lógica de su temor fundado. Durante 2 décadas ahora, Efren había estado pugnando con la persistente sensación de que se habían ido, tragados por el mar, y que su perspectiva de la vida, de su propia vida, estaba a punto de cambiar drásticamente. Había deseado su muerte. Él había querido matarla. Ahora era huérfano. Ahora su sueño se había hecho realidad, pero el regusto, por lo pronto, no parecía tan dulce. Maldita sea, murmuró en voz baja mientras se paseaba por el extenso muelle de esta ciudad portuaria impresionante. Esas fueron las únicas palabras que pronunció, sin ni siquiera tomarse la molestia de preguntar a los operarios del puerto si alguno había visto o oído un susurro de la aproximación del Tritón brincador. No tenía sentido. Y tal vez, se temía, no tenía sentido para casi nada, como tampoco hacer preguntas vacías a los trabajadores del muelle en Puerta de Baldur. Caminaba lentamente, con el brazo muerto en péndulo detrás de su espalda. La humedad alrededor de sus ojos era más que la llovizna del día pesado y húmedo. Durante muchos años, él había tratado de demostrar su valía a su padre. Nunca podría convertirse en el guerrero que Erzgoalegni hubiera preferido, por supuesto, con el hombro y el brazo inútiles y una docena de otras enfermedades menos evidentes o extravagantes, sembrando su frágil figura. Pero aún así lo había intentado, todos los días y en todos los sentidos plausibles. ¿Hubo un brujo en el páramo sombrío, de su poder, dondequiera cercano a su edad? Él había escuchado comentarios de que ni siquiera Draigokik había sido tan avanzado como Efren era ahora, hasta pasado su cumpleaños número 40, aunque Efren tenía apenas la mitad de esa edad. Había vivido su vida con audacia y disciplina, e incluso los señores de Netheril habían tomado nota de él en algunas ocasiones. ¿Hizo nada de eso orgulloso a Erzgoalegni? Efren honestamente no lo sabía. Si era así, su padre, el tiefling brutal, nunca lo había revelado, e incluso en las pocas ocasiones cuando una palabra o una mirada de Erzgoalegni podrían haber sido tomadas como orgullo paternal, la dura experiencia había enseñado a Efren a verlas más como manipulación que otra cosa, como si el ensimismado Erzgoalegni fuera a elevar la moral de Efren, porque quería algo más de él. Efren consideró la posibilidad de que él no tuviera sentimientos más profundos para Erzgo de los que tenía para Dalye. Dalye. Para Efren, ella era el problema, el dolor final, la pregunta desesperada, la duda siempre molesta. Ella lo había arrojado desde un acantilado. Su madre lo había rechazado por completo, y lo había arrojado desde un acantilado. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo la odiaba? ¿Cómo deseaba matarla? ¿Cómo la necesitaba él? No podía envolver sus pensamientos cómodamente alrededor de las emociones que le asaltaban desde todas las direcciones en ese día triste. Ahora, en estos muelles, esta mañana, aceptó la realidad de que ella se había ido, y las olas que venían a él desde direcciones opuestas se elevaron y se encresparon, y colisionaron en el centro de su conciencia.
Llegó un grito cuando pasó por delante de un par de hombres mayores, uno con una fregona, y el otro con un par de garfios de mano para la descarga de sacos de grano. Te dije que hoy ahí vi, a ser el día en Q, el feo este no preguntaría. Continuó el capataz armado con garfios, y él soltó un chillido de risa. ¿Te burlas de mí?, preguntó el Efren adusto. No, muchacho diablo, que acaba riéndose de su propio pronóstico, respondió el hombre con la fregona. Se dijo que no le preguntarías hoy sobre Tritón Brincador. Y dime cómo iba a saber eso. Porque hoy es el día que la palabra viene, dijo el anciano, y él se rió de nuevo, aunque sonaba más como una tos cacareando. Ella está ahí fuera, al norte y el oeste. La marea es mala y el viento equivoca pero las velas salpican el horizonte antes de que el sol se ponga. De cualquier manera, va a deslizarse mañana. Efren trató de mantenerse estable, pero sabía que estaba temblando, porque podía sentir el creciente movimiento de su brazo muerto. ¿Cómo lo sabes? Dime. Dime. El otro levantó la fregona y apuntó a un barco que acababa de entrar, obviamente, pues su tripulación todavía estaba en la faena y que no habían llegado a tierra. Ellos vieron su trasera estos últimos 3 días. Bandera de Quercel volador. Barco de Luskan, que uno es de allí, y conoce el Tritón Brincador. Efren miró fijamente a la otra barca, pero por dentro, su mente se vertió por avenidas que creía perdidas. Dalye. Probablemente a bordo, y casi seguro que viva. Dalye, quien tenía las respuestas a las preguntas que Efren más temía y más necesitaba oír. Solo entonces se le ocurrió que su impaciencia, que le había llevado a los muelles estos últimos días, ahora podría costarle muy caro. Escúchame, dijo él con atención a la pareja. Hay dinero en esto para vosotros. Monedas de oro. Sigue hablando, dijo el hombre con la fregona. Yo quisiera saber quién viene de ese barco, explicó Efren. Y no tendrían que saber que yo he preguntado. ¿Moneda de oro?, se preguntó el anciano. Las monedas de oro, le aseguró Efren. Más monedas que los dedos de ambas manos y ambas manos. Busca un elfo oscuro, y un elfo femenino al lado de él, explicó Efren. Drow femenino. No, solo el varón. Hay un montón de elfos alrededor. ¿Cómo vamos a saber qué es ella? Lo sabrás, prometió Efren, su mirada inexorablemente derivaba de nuevo a las aguas vacías al noroeste, como si esperara que las velas aparecieran en cualquier momento. Lo sabrás. Él dijo que 3 días, dijo Drist, refiriéndose al tiempo que pasarían en Puerta de Baldur. Caminando a su lado, Dalye se volvió a mirar a Entreri, a solo unos pasos atrás, preguntándose si ese periodo de tiempo se le aplicaba. Entreri había estado sorprendentemente alegre después del inicial izar velas de Luskan, y había aceptado la ruta ridículamente indirecta y los retrasos incesantes en el mar con menos quejas que cualquiera de la banda de los 5, y la mayor parte de la tripulación también. Y ahora estaba sonriendo. Levantó una mano hacia Dalye y movió 3 dedos para enfatizar el punto del Drow, aunque sí estaba reforzando ese comentario o burlándose de ella porque se aplicaba a ella y no a él. Ella no podría decirlo. Dalia se dio cuenta de que quería desesperadamente a Artemis Entreri a bordo para ese viaje de regreso, y destelló en su mente que si él no iba a volver, tampoco ella lo haría. 3 días, dijo Ambargris, ella y Fafrenfere caminaban inmediatamente detrás del asesino. Ah, bueno, empecemos, entonces. 3 días para beber y enroscarse, he aquí la esperanza de que Puerta de Baldur tenga algunos enanos guapos vagando alrededor. Ella chilló de risa, y sin poder hacer nada Fafrenfere negó con la cabeza. Jeje, estoy pensando en el balanceo del barco, me tiene las piernas un poco arqueadas. Añadió Ambargris y chilló de nuevo. Bueno, ¿quién está por saber lo que hay que arrastrarse fuera de los muelles Luskan?, dijo una voz al lado, volviendo la atención de Dalye hacia adelante una vez más, y al otro lado de Drist a un par de trabajadores de los muelles, uno de mediana edad y otro bien pasado su mejor momento y una vida pasada en el mar, a juzgar por su apariencia y la forma en que se comportaba. Drist se detuvo, cuando Dalye lo hizo junto a él, y miró a los dos por encima. Ah, pero no tú mismo, Drow, el hombre mayor.
Miró más allá de Drist a Dalje y le guiñó un ojo. El otro hombre inclinó su fregona contra su hombro, levantó ambas manos, movió sus dedos, y dijo: monedas de oro más que los dedos. Dalje no sabía muy bien qué hacer con ellos, y no le importaba realmente. Se puso en marcha de nuevo, tirando de Drist a su lado. Creo que acaba de hacerte proposiciones, dijo Entreri detrás de ellos cuando estaban lejos en el muelle. Entonces debería volver atrás y darle un beso, dijo Dalje, y sus 4 compañeros la miraron con incredulidad. Luego tomar sus monedas, excavarle el cráneo, y dejarle caer al mar. Ella siguió caminando despreocupadamente, como si el pensamiento pudiera ser medio en broma, pero por otra parte, No y estos compañeros, después de haber visto a la guerrera elfa en la acción, no dudaron cualquier posibilidad. Ciertamente Drist lo mostró tanto cuando le dio una menos que aceptable mirada. Dalje había visto demasiado esa mirada del Drow últimamente, se dio cuenta. Cuando llegaron a la ciudad, se separaron, Dalje y Drist yendo a los hoteles más finos, Ambargris tirando de Afafrenfere hacia las muchas tabernas de mala muerte justo al lado de los muelles, y Entreri, con un saludo casual, alejándose por su cuenta. Por muchos pasos, Dalje observó al hombre, tratando de hacerse una idea de qué sección de Puerta de Baldur le atraía más. La ciudad estaba bastante bien dividida conforme a demarcaciones claras, ricos mercaderes, artesanos y de los pobres. Dalje se figuró que Entreri buscaría los niveles medios, pero cerca de las regiones más salvajes, no lejos de los muelles. Su dirección parecía confirmarlo como mucho. «¿Vamos a alquilar una habitación o 2?», preguntó Dalje a Drist, y él se volvió hacia ella bruscamente en obvia sorpresa. «O tal vez solo literas en un dormitorio común, así podemos fingir que todavía estamos a bordo del barco». Mirada de Drist se volvió incrédula. «Eso te permitiría la excusa que parece que necesitas». Drist se detuvo y se volvió para mirarla directamente. Dalje respiró hondo y dijo: «No me has tocado en decenas, en los meses incluso». «Eso no es cierto». «¿No es así?» «Aparte de nuestro primer día en el mar». Drist tragó saliva y miró a su alrededor. «Aquí no», dijo, y tomó el brazo de Dalje y se dirigió a la posada más cercana, donde consiguió la mejor habitación disponible. Tan pronto como se cerró la puerta, Drist fue a Dalje agresivamente. Ella experimentó un poco de satisfacción en eso, pero se encontró dándole un empujón. Al principio, no sabía muy bien por qué, pero pronto cayó en la cuenta de que Drist estaba haciendo este avance más por obligación que por deseo. O si era deseo, entonces deseo físico y no emocional. Mientras Dalje podía entender y apreciar eso, no estaba muy interesada en ceder a ello. «¿Por qué?», preguntó ella en su confusa expresión confusa, pero no herida. Reconoció si él estaba decepcionado, estaba haciendo un buen trabajo en ocultar ese hecho, también. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Dalje se apartó de él con un bufido, incluso se dio la vuelta, porque no quería mirarle en ese momento. «¿Estás tratando de apaciguarme?». «Acabas de decir». Se dio la vuelta, mirando hacia él con los brazos cruzados sobre el pecho, dando golpecitos con el pie. Ahora era el turno de Drist a suspirar. Se acercó a una silla contra la pared alejada, como un luchador de bar que se desplaza a su esquina entre las rondas del combate. Tiró de la silla y se sentó a horcajadas, con los codos encima del respaldo de la silla. «¿Alguna vez te he hablado de Innovindil?», preguntó. «Una elfa que una vez conocí». Dalje cambiado ni su posición ni su expresión. «Una amiga que conocí hace un siglo», explicó Drist. «Ella era mayor que tú, más que yo. Ella vino a mí en un momento de crisis, con los Urkous asolando los campos y presionando el reino de mi más querido amigo, un amigo que creía muerto, junto con todos los demás, incluida Catibrie», comentó Dalia, pues Drist le había hablado de su esposa. «Así que la perdiste y llenaste tus días con una compañera elfa». Drist sacudió la cabeza. «Pensé que la había perdido a todos ellos, pero no, esto fue antes de ese tiempo». «¿Hay algún punto en tu historia?». Drist volvió a suspirar. «No uno fácil de encontrar», admitió. «Tú estás apenas en tu 4ª década de la vida,
Pero las lecciones de Innovindil eran una explicación de una vida asistiendo al nacimiento y la muerte de los siglos. Entonces, ¿por qué me importa? Porque va a explicar, a mí, exclamó Drist. Mis acciones, o inacciones. Debe convertirse en todo un acto tan importante para ti, dijo Dalje. Drist se echó a reír. Tú no es la primera en decirme algo así. Entonces tal vez deberías escuchar. Traté de hacerlo, dijo el Drow, y él hizo un gesto hacia el lugar delante de la cama donde había perseguido Dalje. Meses, respondió hoscamente ella. Innovindil me dijo que viviera mi vida en extensiones más cortas, en términos humanos, a continuación, volviera a empezar desde allí. Sobre todo, dijo, si me refería a la amistad, incluso a caer en el amor, con las razas menos longevas. Ella te lo dijo para superar tu dolor. Supongo que podría expresarlo de esa manera. Lo acabo de hacer. Y aquí estamos, ha pasado un siglo desde que perdiste a esa mujer humana. Y no pareces estar siguiendo su consejo, anotó una mueca de Drist a la forma en que ella había pronunciado humana, marcando claramente la palabra como un insulto, y eso, se dijo, lo reveló. Y este es el mismo consejo que te propones darme a mí. Ella se rió de nuevo. ¿No deberías aprender a cumplir con él por primera vez? Estoy tratando, replicó él, y bruscamente, mucho más de lo que Dalje había esperado. Bueno, pensó, al menos había conseguido un poco de emoción del necio. ¿Ha terminado mi lección?, preguntó ella con igual brusquedad. Tal vez la mía acaba de empezar, dijo Drist con claro lamento. Esto es más complicado de lo que entiendes. Cuando seas mayor. Drist Do'Urden, interrumpió ella, adelantándose con un dedo señalando en su dirección, óyeme bien. Tú has conocido 7 años de mi todo, pero en muchos sentidos, soy mayor que tú, probablemente más de lo que nunca serás. En materia de hizo una pausa y miró a su alrededor, en busca de la palabra adecuada, y terminó solo señalando dramáticamente a la cama de la habitación, soy más experimentada y más racional. Tus pendientes en la oreja hablan diferente, dijo en voz baja. Puede que tenga que perseguir demonios, pero al menos no hago el amor con fantasmas, respondió ella, y tomó por asalto la puerta, dando un fuerte portazo detrás de ella. Tocó el diamante negro en la oreja derecha, el último pendiente en ese lóbulo, y se dio cuenta de que pronto podría encontrar su batalla mortal con el Drow que dejaba justo detrás. Eso era porque le había elegido a él, después de todo. Finalmente, misericordiosamente, por fin, Dalje había encontrado un amante que casi seguidamente la derrotaría, que le daría la paz. Extrañamente, sin embargo, Dalje sintió poco consuelo en esa idea. Drist se había alejado de ella. Drist la estaba rechazando, incluso sin querer. Cuando le dijo que no quería hacerle daño, él habló con sinceridad, lo sabía. Pero aún así. Los llamativos ojos azules de Dalje estaban húmedos cuando salió de la posada, y más de una lágrima había manchado sus mejillas delicadas. Dalje entró en la taberna con una mirada amarga en su cara, no esperaba encontrar a su presa, ya que ella ya había visitado varios de estos establecimientos en esta zona de Puerta de Baldur. Verdaderamente la ciudad abrumaba la sensibilidad de la elfa. Ella había ido a Luskan varias veces, por supuesto, y se había criado en las ciudades de Za, y aún había visitado la poderosa Aguas Profundas en una ocasión, pero ahora que estaba explorando Puerta de Baldur, la energía y la conmoción del lugar la abrumaban. Ciertamente no tenía ni idea de cuántas tabernas y posadas y emporios variados, a menudo con apartamentos sobre ellos, se alinearían en cada calle. Cuando ella y Drist se habían separado de los demás, Dalje nunca había imaginado que la localización de Artemis Entreri probaría ser igualmente un calvario. Así que entró en la taberna sin esperar nada, sus esperanzas hundiéndose a la vacuidad. La multitud se abrió ante ella. Un cambio casual en dos grupos separados de marinos mercantes le ofreció una visión más amplia del lugar, y allí estaba él, sentado solo en una mesa pequeña en un rincón de la habitación. Dalje vaciló, él no la había visto, creía y consideró su curso. No habría vuelta atrás, se recordó. Se dirigió al otro lado de la habitación. Un hombre apareció frente a ella, le ofreció una sonrisa malvada y una expresión de hambre,
Pero ella le alivió a un lado con su bastón, y cuando se resistió, ella lo detuvo con una mirada tan fría que la sangre se retiró de su rostro. Nadie más la interceptó. Entreri tomó nota de ella y se echó hacia atrás en su silla. Imagina mi sorpresa al verte aquí, dijo, tomando asiento frente a él. Sí, imagínate. ¿Dónde está Drizzt? No lo sé, y no me importa. Entreri soltó una risita. Después de un mes en el mar. Y con más meses en el mar ante nosotros. Yo habría esperado que vosotros dos os pusierais al día. Más meses en el mar ante nosotros, se burló Dalje. Entreri miró como si él no lo entendiera. Tú dijiste que Puerta de Baldur sería tu última parada, Dalje le recordó, que no ibas a volver a Luskan con el tritón brincador. Entreri se encogió de hombros como si no tuviera importancia. Levantó su vaso y bebió un largo trago. Así que vas a continuar con nosotros para Luskan. Yo no he dicho eso. Dalje suspiró a las siempre crípticas propuestas del hombre. Miró a su alrededor, irritada, casi tanto como lo había estado cuando ella dejó atrás a Drizzt en la habitación. ¿Dónde está esa camarera? Entreri se echó a reír, atrayendo su mirada hacia él. No hay ningún camarero, explicó, y señaló a la derecha de Dalje. La barra está allí. Bueno, iré a comprarme algo de vino fa. Poco probable. Dalje comenzó a mirarlo, pero lo dejó pasar y salió corriendo de su asiento, empujando con impaciencia a través de los clientes que hablan. Uno empezó a protestar, incluso a amenazarla, pero él miró más allá de ella, a Entreri, se dio cuenta y se mordió las palabras cortas y cayó hacia atrás. De hecho, Entreri sabía que esta ciudad también, y eso, al parecer, lo conocía. Poco después, Dalje volvió a la mesa con 2 botellas llenas de vino fa y un par de vasos. ¿Planificando una larga noche?, preguntó Entreri. Vamos a jugar a un juego. Mejor no. Ve a jugar con Drizzt. ¿Tienes miedo? ¿De qué? De perder conmigo. ¿De perder qué? Tu actitud de superioridad, tal vez. Entreri se rió de ella mientras ella le sirvió 2 copas. Ella levantó su copa en un brindis, y el asesino de mala gana hizo lo mismo y golpearon las copas juntos. Tomó un sorbo, sin embargo, y Dalje se dio cuenta de que ella lo había puesto en guardia, lo cual no era decididamente lo que tenía en mente. Podríamos jugar con monedas, dijo. Tengo algunas. Y no me interesa buscar de trabajo en tierra. Por artículos, entonces. Entreri la miró. Yo podría imaginar esa extraña arma que llevas. Y me imagino tu daga. Entreri negó con la cabeza y cruzó los brazos sobre el pecho. No por cualquier probabilidad que pudieras ofrecer, Dalje. La perdí una vez, pero no más. No es esa daga, dijo con una mirada pícara y un brillo en los ojos. La expresión de Entreri no se ablandó, sino todo lo contrario. Vuelve a Drizzt, dijo sin alterarse. Dalia se dio cuenta de que le había llevado demasiado lejos. ¿Era un código de honor?, se preguntó. ¿Tenía miedo de Drizzt? Eso pareció descabellado para ella. Era Entreri, tal vez, realmente más que un amigo para Drizzt que ninguno de los dos quería admitir. Tengo que hablar, dijo ella, tratando un tacto diferente. Ve a hablar con Drizzt. Dalje negó con la cabeza. No le entiendo. Entonces habla con él. Dalje suspiró y se dejó caer en la andanada de respuestas cortas y cerradas del hombre. Él lo sabe, pero no lo entiende, dijo, dejando más emoción en su voz. ¿Cómo que no? ¿Cómo podría alguien que no ha vivido en la oscuridad? Entreri parecía haberse quedado sin respuesta ágil. Se quedó sentado allí, con los brazos todavía cruzados, aunque lo hizo murmurar, Menzoberranzan. En respuesta a la afirmación de Dalje. Dalje levantó su copa en un brindis de nuevo, y para su sorpresa, él en realidad respondió del mismo modo. Tomó un sorbo más profundo del vino, tanto es así que levantó la botella y volvió a llenar las copas de ambos.
Su recordatorio sutil de su trauma compartido le había tocado en el interior de algún lugar profundo, lo sabía. ¿Alguna vez ha encontrado el amor?, preguntó ella, y su tono reflejaba más tristeza que rabia. No lo sé, respondió. La verdad, barbotó Dalje, adelantándose. Se bajó de su silla para tomar asiento en uno justo al lado de Entreri. La verdad, dijo otra vez en voz más baja. No lo sabes, porque no se puede estar seguro, porque tú no estás seguro aún de lo que la palabra significa. ¿Amas a Drizzt?, se preguntó. La pregunta la sorprendió, y le espetó, no antes de que en realidad ni siquiera lo considerara. Debido a que Dalje no estaba aquí para considerar tales cosas. No importaba. Dalje estaba aquí para comenzar una cadena de eventos que conducían al lugar en el que ella realmente quería estar, y Artemis Entreri la llevaría a ese lugar como un excelente corcel. Es una cuestión de conveniencia, explicó. La sonrisa de Entreri se abrió ante eso, y vació su vaso de nuevo, y esta vez volvió a llenarla por su propia voluntad. ¿Sabe Drizzt eso?, preguntó mientras escanciaba. Si yo pasara mis días preocupándome por lo que uno sabe o no sabe sobre el amor, no podría pensar en otra cosa, estoy segura. Pero apenas me preocupa. No puede entender la verdad de lo que soy, o del lugar de donde vine, así que, ¿qué profundidad puede obtener ningún amor con él? Ella se acercó más a Entreri, puso su cara cerca de la suya y le ordenó, háblame de tus primeros años. Se resistió, pero sus brazos ya no estaban cruzados. Dalje sería paciente. Podía ver la verdad, el hombre atormentado por los recuerdos que nunca había compartido, y su obstinación de guerrero no había puesto esos días oscuros tan lejos de él como le hubiera gustado. Dalje le vio tan vulnerable, y debido a su propia experiencia, y porque había visto mucho de la verdad sobre sí misma, sabía cómo luchar sin que la vulnerabilidad tomara ventaja de ello. ¿Sabes por qué me pongo tantas chucherías en mis orejas?, preguntó. Entreri miró con curiosidad, estudiando sus diamantes, los que más claros en su oreja izquierda, el solitario diamante negro a su derecha. Los amantes anteriores, dijo ella, tocando su oreja izquierda. El actual a la derecha, dijo Entreri, y se rió entre dientes. Diamante negro para un Drow, ya veo. Espero que no se vea incómodo cuando lo mueva a mi lóbulo izquierdo con los demás, dijo. Entreri se rió de ella. Se sirvió más vino. ¿Quieres escuchar mi historia?, susurró Dalje. Creo que sé más de ella. Dalje miró a su alrededor. Aquí no, dijo. No puedo. Ella deslizó su silla hacia atrás y se levantó, vació su copa de un trago, luego igualmente drenó la de Entreri. Ella recogió las botellas y los vasos y miró al hombre lastimeramente. Tengo que decírtelo, dijo. Al completo. Nunca he hecho esto. Me temo que no voy a ser libre hasta que lo haga. Ella miró al otro lado de la habitación a las escaleras que conducían a las habitaciones de arriba, luego a Entreri, que, para su sorpresa agradable, se levantaba de su asiento. Se detuvo en el bar por el camino, y recogieron 2 botellas más de vino. Dalje había sido atrapada por su propia red. Se dio cuenta una vez que habían llegado a su habitación y se dio cuenta, también, de que no le importaba. Así que ella le dijo todo, de su viaje por la mañana hace mucho tiempo al río a buscar agua, de volver al pequeño pueblo de su clan y encontrarlo lleno de sadobar. Con lágrimas en los ojos, le habló de la violación, de ver el asesinato de su madre. Ellos bebieron y hablaron, y empezó a curiosear a Entreri, y Entreri empezó a hablar. Le dijo Dalje de la traición de su propia madre, de ser vendido como esclavo y llevado a Kalimport, y casi escupió mientras hablaba nombre de esa ciudad. Empezó a hablar de su ascenso en las calles, pero de repente se detuvo y la miró con una expresión de desconcierto. Ella tragó saliva. Háblame de los otros diamantes, dijo Entreri. Los que están en la oreja izquierda. Acerca de los otros amantes, eso quieres decir, dijo Dalje, y dejó deslizar un rastro de maldad en su tono. Pero cualquier esperanza de que Entreri estuviera buscando una emoción fisgona se desvaneció rápidamente por el rostro severo del asesino. ¿Cuál representa a Erzualegni?, preguntó Entreri.
Dalje trató sin éxito de mantener la mirada sorprendida de la cara. ¿Por qué iba a decir una cosa así? Sobre todo ahora. Me doy cuenta de que no moviste ninguno tras la muerte de Legni, dijo Entreri, y Dalje se dio cuenta del mucho tiempo había pasado mientras ella meditaba sobre el comentario anterior de Entreri. No quitaste ninguno, o cambiaste cualquiera de una oreja a la otra. ¿Por qué es eso? No lo quieres oír, dijo Dalje. ¿Debería estar celoso? ¿O tienes miedo? No me parece que seas del tipo celoso. Entreri le devolvió la sonrisa, una mirada que le hizo pensar que él sabía mucho más de su juego macabro con los herretes de diamantes de lo que dejaba ver. Erzwalegni fue mi violador, nunca un amante, dijo de manera uniforme, y Entreri asintió con la cabeza y no parecía intimidado por el tono amenazante, y parecía más bien como si hubiera esperado esa respuesta y se alegrara mucho de ella. ¿Y cuándo vas a mover el diamante negro? Dalje le miró con severidad, pero no respondió. La regla del viejo espadachín, bromeó Entreri, y él tomó un trago, levantando el vaso lleno con la mano derecha y apurándolo de la misma. Se limpió la boca con la manga izquierda y dijo, despachas con tu mano derecha, tiras con la izquierda. Una vez más Dalje quedó en silencio, digiriendo la perspicacia cortante del asesino. Por supuesto, ninguno de los diamantes representaba a la bestia Legni, pero también era cierto que todos ellos representaban a Erzwalegni. Los diamantes, todo este juego, se había puesto en marcha debido a él, después de todo. Tomar sus amantes fue debido a él, asesinar a sus amantes era por su culpa, y porque esos amantes no fueron lo suficientemente fuertes para ganar la lucha indispensable y terminar con su propio dolor. Y así, todos ellos sirvieron para saciar a la mujer, todos esos amantes, uno a uno, consiguiendo la justa retribución de Alegni. Pero, ¿qué pasa con Drizzt, entonces? Se preguntó. Bebieron un poco más, y Dalje se aseguró de estar muy cerca de Entreri mientras estaban sentados en su cama, y se aseguró a su vez de girárselo justo, para permitirle algunas vistas tentadoras de su blusa, desabrochada abajo. Y se aseguró de tocarle tan solo, para consolarlo al principio, luego lo tentaría. Y se dio cuenta de que estaba realmente teniendo tal completo efecto. Tú lo niegas, pero quieres a Drizzt, dijo Entreri inesperadamente, apartándola hacia atrás, pero solo un poco. No estoy con Drizzt, protestó ella. Porque lo amas y él te ha rechazado. Dalje no puede aceptar eso, ¿verdad? ¿De verdad quieres hablar de Drizzt?, dijo, decidida a no desviarse. ¿O es que, tal vez, estás celosa de él?, planteó Entreri. ¿Celos, o simple admiración? Dalje se sentó y lo miró con incredulidad. Porque él era más fuerte que tú, explicó Entreri. Debido a sus decisiones. Te puedo asegurar, por experiencia de primera mano, que la patria de Drizzt, Menzoberranzan es tan mala como cualquier cosa que hayas conocido, incluso la violación por Alegni. No creo que se pueda hacer tal afirmación. Dalje intentó difícilmente no enojarse. Un lugar horrible. Horrible en todos los sentidos. Y peor que todo lo que he conocido. Entreri hizo una pausa por un momento y parecía estar considerando la cuestión profundamente, pero luego asintió. O por lo menos tan malo. Y Drizzt creció allí, siempre traicionado por su familia. Tan malo, dijo Dalje y ella resopló con intención. ¿Hablas de mis sentimientos hacia Drizzt? ¿Celos? ¿Admiración? ¿O de los tuyos propios? No, esto realmente es el amor para ti, creo, dijo Entreri, esquivando. No te culpo. Drizzt sobrevivió. Drizzt ha prosperado, donde tú no lo has hecho. Donde no lo hemos, insistió Dalje. Entreri no tenía respuesta. Bebieron un poco más, y su conversación se dirigió a su situación actual, pero Dalje no quería oír ninguna discusión adicional con respecto a Drizzt, y de hecho, cuando Entreri intentó traer a colación el tema de los Drow, Dalje cayó sobre él, enterrando sus palabras en un apasionado, hambriento beso. Y a pesar de que tenía la intención de simular exactamente esto para alcanzar su meta más importante, ese objetivo no estaba en la mente de Dalje, y su hambre no era fingida. Ella se aferró a su camisa y empezó a desabrocharla.
Él trató de protestar, pero a medias. Sus objeciones no podían competir con los sentimientos que Dalje agitó en él. Un poco más abajo del pasillo, una puerta se abrió, y un rostro sombrío se asomó al corredor, observando la habitación alquilada de Entreri. Los sonidos del interior dejaban claro lo que estaba pasando detrás de esa puerta, y provocaron una mueca en el rostro del observador. Efren Alegni resistió a su urgencia inicial a irrumpir en esa otra habitación y descargar una andanada de magia devastadora sobre la pareja. Se recordó la advertencia Draigo Kick, entonces deliberadamente se recordó que prevenciones de Draigo habían sido con respecto a Drist, no estos dos. Así que podría entrar allí y matarlos en su distracción. Pero no lo hizo. Efren cerró la puerta, se puso de espaldas a ella, y tomó una respiración profunda y estabilizadora. Los rayos oblicuos de la mañana se colaban por la sucia ventana, y caían justo sobre Dalje mientras dormía. Artemis Entreri la miraba. Consideró sus próximos movimientos. No había usado el pronombre nosotros, no se había incluido en el grupo que iba a navegar fuera de Puerta de Baldur en el Tritón Brincador por accidente, porque quería hacer exactamente eso. El barco iba a Memnen, después de todo, a pesar de Drist, Dalje, y los demás que no lo sabían, y acercaba a Entreri a poder llegar a Kalimport, lo mejor, así pensó. Pero, ¿por qué? ¿Qué había en Kalimport para él, después de todo? Dwabel llevaba mucho tiempo muerto, él no tenía amigos allí más que en ninguna otra cosa en este mundo miserable. A decir verdad, no tenía amigos en absoluto. Miró a Dalje. Y se preguntó.